Recibiendo al poeta y periodista, aunque por orden alfabético debería decir al revés, pero andás a ver si él qué orden prefiere, ya me lo dirá. Pero en todo caso, en su condición de periodista, a propósito del artículo que publicó en Le Monde Diplomatique Uruguay, publicación de la que él es director, el helicóptero de Francia, bueno, me parece bien para que remontemos vuelo junto a Roberto López Belloso. Buen día, bienvenido, Roberto. Buen día, Alejandro. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Gracias, gracias. Bueno, ¿y qué? ¿Periodista o poeta? No, ambas cosas, ambas cosas. Aparte se retroalimentan. Eh, Claro. el- la función de periodista ayuda al momento de escribir poesía y se intenta que también ocurra lo opuesto. Bueno, muy bien. Y en todo caso, ¿qué apareció primero en tu cotidiana vida? No, primero la poesía, sí. Bien, ahí está. Ya, o sea que tan mal no estaba en presentarte como No estabas tan mal. poeta y periodista, ¿no es cierto? Por lo menos, como se dice en el teatro, en orden de aparición. ¿Sí? Exacto. Hay dos Francias, una queda en Colombia, lo que le está permitido a una le está censurado a la otra. Esto, así arranca el artículo El helicóptero de Francia, la editorial, que en el último número de Le Monde Diplomatique escribís, haciendo dialogar dos acontecimientos, tres en realidad, porque hay uno que incluye el arte, la cultura, la plástica y el Uruguay, ¿verdad? Haciendo dialogar a tres acontecimientos que tienen a Francia como elemento en común, pero que son francamente distintos, se retroalimentan por identidad y por alteridad, ¿no es cierto? Y la Francia de la que hablas primero tiene que ver con Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia, para después dialogar con lo que está ocurriendo en Francia, porque además convengamos, el número tiene un artículo formidable, Francia protesta, escrito por Benoît Breville, a propósito, y de Pierre Souillon, a propósito de una especie de dossier que incluye este número del Le Monde Diplomatique que nos ayuda a entender, o no, cosas que están pasando en Francia. Bueno, primero echemos a andar el helicóptero, mi querido amigo, y vayamos a cómo es que haces dialogar a estas dos circunstancias que tienen a Francia, el nombre, la palabra en común. Bueno, en realidad el intento de la editorial de cada número es poner varias cosas en diálogo, porque vos lo sabes muy bien, Alejandro, nunca los elementos de la realidad están totalmente separados. Aunque más no sea por el hecho de que la persona individual que los está leyendo cuando pasa las páginas de un periódico o cuando transcurre el tiempo de una mañana, es una persona que tiene su propia manera de mirar el mundo, su propia manera de sentir y de pensar, y por lo tanto cuando ese escucha o esa escucha o lector escucha hablar sobre lo que estábamos recién dialogando del tema de la tenencia compartida, o ahora sobre Francia Márquez en Colombia y sobre la reforma jubilatoria francesa, bueno, esa persona inevitablemente no pone un dique de contención y dice acá termina un tema y acá empieza el otro, sino que tamiza con su sensibilidad, a través de su sensibilidad, todo lo que va escuchando alrededor de la mañana, alrededor del día y alrededor de las semanas, y así va formando su opinión sobre el mundo. Entonces, esa es un poco la idea de juntar diferentes temas, combinarlos al momento de hacer un editorial. Y aquí había un tema que tenía un gancho muy importante, que era la figura de un helicóptero que había utilizado la vicepresidenta de Colombia para trasladarse desde su lugar de trabajo a su lugar de domicilio, como una recomendación que le había realizado su equipo de seguridad porque había sufrido un intento de atentado en su traslado por carretera. Y bueno, el hecho de que esta señora se llame Francia me ponía también en sintonía con lo que está pasando en ese país europeo, y a la vez tenemos en el Museo de Artes Visuales una muestra de José Gamarra, un excepcional artista visual uruguayo que tiene a sus 84 años una muestra antológica por primera vez consistente sobre toda su obra, donde los helicópteros son un elemento central. Y los helicópteros como algo que en cierta medida forma parte del mundo del poder
mundo del poder al cual Francia Márquez, como vicepresidenta de Colombia, viene a poner en cuestión, y parecería, según el debate interno que se ha dado en Colombia, que no tendría el mismo derecho que otros gobernantes de utilizar estas aeronaves para su traslado, aún en el caso de tener una recomendación de su equipo de seguridad. Entonces, esa es un poco la razón de la vinculación de estos temas en una misma pieza editorial, que tiene como eje qué es lo que nosotros entendemos como atributos del poder legítimos o atributos del poder ilegítimos en una situación política. Sí, y desde ese lugar me permito, justamente, como quien tira una piedra en el charco y salpica en varias direcciones, porque es muy interesante cómo planteas los temas, Roberto, porque también es interesante ya no solo lo que vos dejás sugerido en el editorial acerca de lo que hace esta mujer, esta vicepresidenta, esta advenediza, esta recién llegada, esta mujer negra de piel, ¿no es cierto? Usando el helicóptero que de pronto, por decir algo, Uribe tantas veces usó, seguramente, ¿no es cierto? Y, y Exacto. en, y en ese contexto, es decir, en qué medida eh, cuando la recién llegada al poder usa herramientas, instrumentos, estructuras del poder, desacomoda. Y qué interesante, porque el presidente Macron, que ya no tiene derecho a la reelección, también usa el helicóptero del poder salteándose el Congreso, ¿no? Salteándose el Parlamento francés para llevar adelante una propuesta de reforma que luce potencialmente antipática y salteándose por lo menos la discusión en Cámara de Diputados. Quiero y como también, ¿verdad? Es decir, el poder lo uso para alguna cosa y también lo uso para otra. Una cuestión vinculada a lo de Francia, la vicepresidenta, incluso siendo crítico con algunas de las cosas que podrían esbozarse en el propio artículo que vos escribís. ¿Dónde ponemos el límite? ¿Dónde ajustamos bien, dónde tensamos bien las cuerdas, querido Roberto? Cuando por un lado a los recién llegados al poder, el caso que está viviendo Colombia es bien emblemático porque no tiene antecedentes que la izquierda política ingrese al poder, encima, repito, con una vicepresidenta que además de ser mujer es afrodescendiente, en fin, ¿no? Una serie de símbolos que remueven estructuras que a algunos fascinan y a otros seguramente incomodan y molestan, pero ¿cómo logramos establecer, sacarnos sesgos de decir qué hace esta usando lo que a ella no le pertenece? Y cómo también logramos discernir cuándo se trata de eso y cuándo se trata de la lógica y pertinente exigencia ciudadana de que de quien está detentando el poder sea controlado por la ciudadanía. Sí, totalmente de acuerdo con esa duda, Alejandro. En primer lugar, hay que decir que lo que molesta de Francia Márquez es incluso mayor que lo que le molesta a la élite colombiana de Gustavo Petro, el actual presidente. No olvidemos que Petro es una persona que fue alcalde de Bogotá y es un profesor universitario, es decir, es una persona que por más que las ideas que él lleva adelante puedan no ser del agrado e incluso ser peligrosas para las élites colombianas, no deja de ser un hombre, un político y un intelectual. Y, y un Cuando en blanco. realidad, exacto, cuando en realidad en el caso de su vicepresidenta tenemos una mujer, lo cual ya en una sociedad conservadora genera un pequeño escosor, una mujer afrodescendiente, de piel negra, que no solamente no intenta de que eso pase desapercibido, sino que lo forma como debe ser, lo pone como parte de su identidad central, como parte central de su identidad, y que a la vez proviene más del mundo de los movimientos sociales que del mundo de la política partidaria clásica. Entonces, indudablemente, la figura de Francia Márquez genera una urticaria muy fuerte
en la epidermis de la élite y del poder colombiano, que es una sociedad que está, digamos, más lejos de aquel, bastante lejos de aquella premisa artiguista que a veces recordamos, a veces olvidamos, pero que no deja de estar un poquito en la información que tenemos de la identidad uruguaya del nadie es más que nadie, ¿no? O sea, eso que no siempre es totalmente así en Uruguay, pero que un poquito está ahí como un eco que reverbera cuando nos vinculamos con el otro. Bueno, en Colombia esto no es tan así, por lo tanto, para la élite colombiana es realmente un problema que una mujer negra proveniente de los movimientos sociales esté ocupando la vicepresidencia de la República. Y yo creo que el límite entre lo que es lo que es negarle a Francia Márquez por sus características personales el uso de los atributos y de los instrumentos y herramientas para hacer su trabajo, que es gobernar, el límite está en el buen uso de los dineros públicos. Si Claro. Francia Márquez utiliza el helicóptero para ir a la playa con su familia todos los fines de semana. Bueno, eso evidentemente genera unos costos en el Estado colombiano que no son, que deben ser controlados por la prensa, por la sociedad civil, por la oposición en el marco de la democracia y del Estado de Derecho. Ahora, cuando Francia Márquez utiliza el helicóptero para trasladarse debido a que su equipo de seguridad se lo recomienda por un atentado frustrado que se intentó realizar en su contra cuando se trasladaba por carretera, bueno, ahí no hay nada que cuestionarle a una gobernante de que haga uso de ese medio de transporte. Qué interesante, está bien. Uno acá puede aplicar del siempre latente riesgo de ver o de querer entender todo desde la perspectiva de la latitud en la que habita, ¿no? Pero a mí, cuando leí la noticia, y bueno, y ahora en todo caso que la recordé con tu editorial, qué brutal que lo que en todo caso llame la atención es que si la mujer usa o no usa helicóptero, en lugar desde la perspectiva republicana y de la convivencia democrática pacífica, es que no nos asombre, es que una vicepresidenta tuvo riesgo de ser víctima de un atentado. Sí, estamos hablando de un país donde la violencia Por política ha eso. sido la moneda corriente, un país que se ha reconocido por parte del sistema de justicia colombiano la existencia de un genocidio interno contra la anterior expresión política de la izquierda, que era la UP, a la cual se le mataron miles de candidatos y de alcaldes y dos candidatos a la presidencia en atentados para evitar que en la segunda mitad de los años 80 pudiera llegar al gobierno. Es decir, la Unión Patriótica. Estamos hablando de un país donde el gran líder carismático, liberal de los años, digamos, del siglo XX, José Eliezer Gaitán, fue asesinado en las calles de Bogotá para evitar que llegara a la presidencia eh, hace, hace ahora 70 años. Entonces, estamos hablando de un país donde la violencia política, no necesariamente violencia política vinculada a conflicto interno, violencia política directamente de eliminación de opositores por sus ideas transformadoras. Bueno, era muy importante. Seguramente tú y tu audiencia recuerden la fotografía que fue muy impactante de Gustavo Petro dando uno de sus últimos discursos de cierre de campaña detrás de los escudos de los escudos blindados de su custodia para evitar un atentado que acabara con su vida en el tramo final de la campaña electoral. Es decir, es un país donde la violencia política no es solamente una hipótesis descabellada, sino donde verdaderamente tiene mucho sentido que Francia Márquez esté protegida. Una de las últimas veces que estuve en el estudio de tu programa, Alejandro, fue cuando acompañamos a la ganadora del premio Benedetti
a la solidaridad de los derechos humanos, y a ti recuerdo tus preguntas que te asombraba particularmente que ella tuviera que estar las 24 horas desde hace ya unos cuantos años protegida por el Estado colombiano para evitar que una dirigente social fuera asesinada. Claro, bien. Repito, que aunque eso, aunque forme parte, digamos, de la lógica cotidiana, en algún punto yo me veo obligado a subrayarlo como con cierta extrañeza casi cándida para que no permitamos, porque la comarca en el fondo es una sola, al punto tal que te estoy leyendo a vos que haces dialogar a las dos Francias, ¿no es Uh -huh. cierto? Para no generar la naturalización de que eh, podamos sostener alegremente y que, bueno, somos culturas distintas, ¿no? En fin, Totalmente de acuerdo. bien, en ese contexto te invito, una antes de terminar con este capítulo colombiano, es la reacción de la vicepresidenta que dijo que ella va a seguir usando el helicóptero de malas, ¿no es cierto? Algo así como, eh, traducilo a la expresión uruguaya, rioplatense. Y no me importa lo que digan, Sí, claro, da igual, ¿no? da igual. Bien, ahora bien, continúo citándote, de malas también, dijo en la otra Francia el gobierno, aunque 70% de los franceses está en contra, o bastante más si se toma en cuenta solo la población económicamente activa, el presidente Emmanuel Macron esquivó el camino habitual del trámite legislativo y montado en el helicóptero de un artículo especial de la Constitución, aprobó la reforma jubilatoria sin pasar por el Parlamento. Bueno, y Le Monde Diplomatique lo recomiendo, incluye casi un dossier de varias páginas donde aborda estos temas. ¿Y qué explicación de carácter, llamémosle político, le encontramos a eso? Que acá también entramos en otro tema, ¿verdad? Lo ilegal, si eso no es legal, si eso no es constitucional, y hay cosas que no son ilegales, que no son inconstitucionales, pero que vos y yo y los ciudadanos podemos decir, che, así no se hacen las cosas, ¿verdad? Sí, lo primero es que estamos hablando de algo que está en la Constitución francesa, ¿no? O Sí, sí, sea, no es no es que que el presidente de la República utilizó algo que está fuera de las reglas del juego. Lo exacto. segundo, que a mí me llamó la atención, es que él ya lo había utilizado antes, de hecho lo utilizó unas 10 veces durante la discusión presupuestal. Es decir, estamos hablando de algo que no es tampoco excesivamente extraño dentro de la dinámica política de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo francés. El 49.3, como se le llama, es un artículo que lo que hace es le permite al presidente de la República saltearse la discusión parlamentaria para aprobar una ley importante o que él considera importante. Tiene un riesgo, que es que si el Parlamento considera que esto es inadecuado, puede llevar adelante una moción de censura, para decirlo en términos genéricos, y puede caer el gobierno, ¿no? O sea, por lo tanto, es una jugada que tiene su riesgo. Estuvo muy cerca la oposición de censurar a Macron luego de que se puso en cuestión el uso del 49.3 para la reforma jubilatoria. No logró los votos necesarios para censurarlo, pero sí consiguió más votos que las bancas que la oposición tiene, es decir, que algunos legisladores del gobierno votaron en contra de Macron en ese trámite legislativo, y ahora el 14 de abril hay una instancia judicial de un tribunal constitucional para ver si esta reforma queda definitivamente firme o no. El tema es que hay un gran descontento en la ciudadanía francesa. Las cifras son incluso un poquito más extremas que esas que se mencionaban en el artículo, ya que las nuevas encuestas están cerca del 75% de rechazo
a la reforma jubilatoria de Macron. Hay un movimiento ciudadano en las calles, a través sobre todo de los sindicatos. Los sindicatos hablan de 2 millones de manifestantes en la última movilización nacional. Siempre los ministerios del interior de los países rebajan esas cifras, pero aún con la versión oficial estamos hablando de unos 700.000 manifestantes en toda Francia. Estamos hablando del sector transporte muy, pero muy paralizado en distintos ámbitos. Estamos hablando de una situación que algunos analistas vinculan a las grandes manifestaciones que no se veían desde fines de los años 90. Es decir, hay un sacudimiento muy fuerte, donde puede estar también una parte de la explicación de esta movida de Macron. Es probable que Macron se haya saltado la discusión parlamentaria, entre otras razones, para no exponer a sus legisladores a tener que votar a favor esta reforma y cargar él solo con el costo político, que va a ser enorme, de cara a las próximas elecciones. Porque de esta manera, bueno, los legisladores del partido de Macron, si bien lo apoyan y demás, no tienen que nominalmente decir yo voté en el Parlamento a favor de esta reforma tremendamente impopular, en la cual el 75% de los franceses está en contra, y que indica básicamente que deberán trabajar 2 años más para poderse jubilar. Es digamos, la medida más claramente impopular de esta reforma. Y lo que se le cuestiona, tanto en el caso de la reforma francesa como en el caso de reformas similares, la reforma con mucho menor visibilidad, pero en la República Checa estamos hablando de que se va a aumentar a los 68 años la edad de jubilación, lo cual ha generado también grandísimas manifestaciones. Bueno, lo que se le reprocha a los gobiernos es que se pone el énfasis solamente en el aspecto del contributivo de los futuros jubilados, y no se tocan a nivel impositivo los grandes capitales de estas sociedades, que están en paralelo generando cada vez mayores ingresos y cada vez ampliando cada vez más su posición en la torta general de la riqueza de las naciones. Entonces, bueno, lo que se dice de parte de los que están opuestos a la reforma jubilatoria en Francia es que hay un gran espacio fiscal para conseguir los fondos por otro lado, que no sea el aumento de 2 años en la edad de retiro de los franceses y las francesas. Sí, un detalle a propósito de lo que vos señalabas, que creo que lo comentábamos más temprano, es que el actual presidente ya no tiene chance de reelección, por lo tanto, esta especie de potencial inmolación tiene sentido también desde ese lugar, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, por supuesto. Claro. Sin duda. Y huele muy interesante, hablando de los vasos comunicantes con los que arrancamos esta charla. Por supuesto, no es la primera vez que en lo que se discute en el mundo, lo que se discute en Uruguay y viceversa, pero resulta muy, muy llamativo como un proyecto que tiene tantos puntos en común. Yo diría que el uruguayo incluso afecta desde esa perspectiva derechos más grandes aún, porque estamos hablando de trabajar más tiempo, por lo pronto, ¿no es cierto? Y sin embargo, por supuesto, hay una lógica política, que en todo caso en Uruguay tampoco está la posibilidad de saltearse al Parlamento en ese sentido, la Constitución no habilita esa chance, pero se está discutiendo, y el proyecto en primera instancia, como es del gobierno, no se sabe si contaría con mayorías, incluso dentro del gobierno, bueno, lo que sabemos todos. Pero a mí me parece interesante, Roberto, y a lo mejor te pido 20 segundos, casi como analista político, pedir tu condición de magíster en ciencia política también, porque a mí me resulta muy interesante de advertir cómo la reacción, en particular de las organizaciones sociales y muy particularmente de los trabajadores, que son los directísimamente afectados por esta medida, es muy distinta en Francia que en Uruguay, ¿no? Lo digo porque en Uruguay estamos desde hace ya algunos años
volvió a establecerse el tema de que tenemos sindicatos irresponsables, brazo político de tal o cual partido, no les interesa la convivencia democrática y pacífica, la obsesión del palo en la rueda. Sin embargo, acá no se ha quemado una cubierta, no se ha cortado el tránsito, no se ha tirado una piedra, ¿no? Es decir, obviamente las reacciones son muy distintas y me parece que eso merece un análisis también desde la perspectiva para ver de qué tipo de helicópteros estamos usando en uno y en otro lugar, ¿no? Sí, antes una pequeña, tengo un diploma de posgrado en ciencia política, no un magíster, digo, para evitar las confusiones. Este, tres cosas con respecto al tema que decís. Me refería a ese... A ese diploma de posgrado. Sí. Tres comentarios con respecto a eso que decís. Los sindicatos en Francia no tienen una central única, como hay en Uruguay. Claro. En Francia tenemos dos centrales que son las importantes, digamos, la clásica que es la CGT, vinculada al Partido Comunista, que tiene 600.000 afiliados, cortando en números gruesos, y la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, que tiene una cifra muy parecida de afiliados. La CGT es la número uno entre los empleados públicos, con un 23% más o menos de afiliación, y es la número dos entre los empleados privados con un 19%. La número uno entre los privados es la otra, digamos, ¿no? La Confederación Francesa Democrática del Trabajo, que es de origen social cristiano, socialdemócrata, vinculada más a Mitterrand que al Partido Comunista, y que tienen dos posiciones que hoy están juntas, están las dos cuestionando esta reforma, pero que el 14 de abril pueden separarse. El 14 de abril pueden separarse porque la socialdemócrata parece haber dado indicios de que va a aceptar ese dictamen judicial sobre si es válido o no es válido el uso de este atajo por parte de Macron. La CGT no ha dicho eso, sino que parecería que seguiría en la calle contra la reforma. El tercer elemento, o sea, el primer elemento es que no hay una central única, por lo tanto, ahí hay un elemento que implica que las centrales deban también, entre comillas, competir por la calle y competir por lo que no ocurre en Uruguay. El tercer elemento son los chalecos amarillos. Los chalecos amarillos es un movimiento de protesta más violento en términos de uso de quemas de cubiertas y de contenedores y de esto y lo otro, que obviamente generaron una reacción absolutamente desmedida de parte de las fuerzas policiales, pero que sin duda los chalecos amarillos tienen formas de acción menos pacíficas que las de los sindicatos tradicionales y que han logrado cosas. Y por lo tanto eso ha también calentado la calle en el sentido que muchos manifestantes se preguntan, bueno, ¿por qué no ir más a la confrontación si los chalecos amarillos lograron lo que no estamos logrando ahora en este marco de los sindicatos? Y el cuarto elemento que también juega y que hace que la calle francesa esté más caliente que la calle uruguaya, son las perspectivas reales de la izquierda política francesa de en el corto o mediano plazo llegar al gobierno, que son lejanas, o por lo menos no son seguras. Si bien la Francia insumisa de Mélenchon ha logrado tener una buena votación y se especula con que en una próxima elección podría pasar a la segunda vuelta como segunda fuerza detrás del Frente Nacional de Marine Le Pen y podría recibir los votos de Macron, de los votantes de Macron, así como la gente de Mélenchon votó a Macron para evitar la llegada al gobierno de la derecha francesa, bueno, eso es una especulación. No olvidemos de que en Uruguay la izquierda política es una oposición muy fuerte desde el punto de vista de la potencialidad electoral. Entonces yo creo que la no existencia de una central única, la no existencia de un ejemplo reciente de manifestaciones relativamente violentas que lograron cosas y la existencia de una izquierda política con mayores chances de obtener el gobierno nacional hacen que los formatos de rechazo de la reforma jubilatoria en Francia sean diferentes que los formatos de rechazo de la reforma jubilatoria en Uruguay.
Bien. ¿Te puedo pedir un bonus track? Claro. A propósito de algo que también está en el último número de Le Monde y que te tiene a vos como hacedor, iba a decir protagonista, porque la protagonista es ella. Ujú. A propósito de Gioconda Belli y a propósito del cuestionario Galeano. ¿Me podés hacer un par de comentarios acerca del cuestionario Galeano a la escritora que estuvo aquí en este mismo estudio tiempo atrás, Gioconda Belli? ¿Me lo podés hacer luego de esta brevísima pausa, querido Roberto? Un ¿Sí? placer. Bueno, vamos arriba. Cuestionario Galeano, Gioconda Belli. Volvemos con, a propósito de Le Monde Diplomatique, su último número, con el director de esta publicación. Ya vamos a recordarle a la gente de qué modo usted puede acceder. Vos podés acceder a esta publicación que vale la pena, pero de aquí a Francia, a Colombia y en todo caso en helicóptero, ¿sí? Ya volvemos con Roberto López Belloso. Contame, ¿qué es el cuestionario Galeano? Bueno, el cuestionario galeano es una versión uruguaya latinoamericana de aquello que se llamaba, que se sigue llamando cuestionario Proust, que es una serie de preguntas que tratan de más o menos revelar la forma de ser de una persona, que en su momento se le hicieron a Marcel Proust y que le quedó ese nombre y que han ido contestando miles de escritores, políticos, músicos, gente de la cultura, gente de la filosofía, desde ese momento de fines del siglo XIX. Porque hubo dos versiones, una de 1894, si no me equivoco, y otra de 1903. Bueno, la de 1903 es la que todavía se mantiene, y nosotros tomamos esa idea y le... El nosotros es Le Monde que soy Uruguay. yo, no, el nosotros está mal usada ahí la primera del plural, tendría que haber usado la primera del singular, y tomé esa idea para ponerle, bueno, para tratar de extraer con esa mirada cuáles podrían haber sido las preguntas que se le podrían haber hecho, que se le podrían hacer a una persona y que en cierta medida reflejaran la visión del mundo de Eduardo Galeano. ¿Por qué de Eduardo Galeano? Principalmente porque era una manera de darle crear una sección relativamente original para el nacimiento del Le Monde Diplomatique Uruguay, y Eduardo Galeano fue un periodista de mucha proyección como periodista inicialmente rioplatense, ¿no? La revista Crisis fue uno de los grandes productos periodísticos del periodismo argentino. Obviamente toda su trayectoria en Uruguay no la vamos a descubrir acá. Y luego, con su trabajo a través de Memoria del Fuego y de sus libros de crónica, bueno, una proyección realmente universal. Entonces, bueno, tratar de encontrar esos indicios y encontrar esas preguntas y hacérselas de manera sistemática cada mes a distintas figuras de la cultura o de la política de Iberoamérica. Y acá tengo que hacerte la pregunta. Cualquiera podría decir del colega que quiere robar piques, pero en realidad me viene antes que nada el ciudadano con cierta alta y para nada avergonzante condición de cholulo. ¿Cómo das con estas grandes figuras? ¿Cómo llegás a ellas? ¿Cómo te comunicás? ¿Y cómo accedes a que te respondan? Bueno, en realidad se trata en un 80% de generosidad de amigos. Es decir, yo quería que la primera persona que respondiera fuera Sergio Ramírez, porque me parecía que era una manera también de, no solamente que estamos hablando de un premio Cervantes, sino también era una manera de situar conceptualmente el lugar desde donde me gusta que mire un periodismo independiente, ¿no? Y bueno, y Sergio Ramírez era como una señal en ese sentido. Tuve la suerte de que algunos amigos me hicieron el puente, y luego el propio Sergio Ramírez también sirvió de puente hacia otros entrevistados, y ahora Gioconda Belli también está haciendo de puente para tener otra entrevistada importante para el mes de junio. Es decir, eso va generando una cadena en la cual las propias personas que responden el cuestionario se transforman luego en aliados para conseguir otros nombres para que lo puedan contestar.
En este caso estamos hablando de la escritora, de la narradora, con sus novelas, con sus cuentos, y también poeta, ¿verdad? Gioconda Belli, también nicaragüense, ¿no es cierto? Que además viene acompañado, el cuestionario viene acompañado de un trabajo, de un dibujo de Ogue espectacular, ¿no es cierto? Espectacular. Sí, 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 es muy bueno ese. Bien, y en ese sentido, bueno, yo no lo voy a repasar todos, pero me parece, si hay una cosa que vos tenés entre tantísimas otras que no sé a esta altura del partido, pero tiempo atrás, y yo no vacilaba en decir que eras el periodista uruguayo que más habías estudiado sobre la peripecia nicaragüense Mm. desde su revolución hasta acá, ¿no es cierto? Y lo que a mí refiere, era como un pilar fundamental para ayudar a conocer y fundamentalmente para intentar entender algunas de las lógicas, ¿no? Que creo que sobre eso a veces estamos haciendo agua. En ese sentido, no te voy a despedir, mi querido, sin hacerte dos preguntas. Primero, ¿cómo hace la gente para acceder al Le Monde Diplomatique Uruguay, que ya cumple un año, si mal no Ujú. recuerdo, o ya ha cumplido Sí. en estos días? Y la otra cosa es, bueno, que trates de hacer una especie de puesta a punto, resumen hipercorto, acerca de en base a qué o en qué lógica hay que entender lo que está pasando en Nicaragua. Te lo pregunta quién fue con su camarita, no, no celular, por supuesto que no existían, y mucho menos asociar un teléfono a una cámara, con su camarita en el arranque de marzo, en realidad era en los días últimos de febrero, a saludar a Ortega, al Victoria Plaza, Radisson a uno se llamaba, ¿verdad? Y recuerdo haberle sacado en la montonera, me las ingenié, yo como medio petizo siempre me colé y le saqué una foto a Ortega en esa oportunidad, lleno de ilusión, no me avergüenza decirlo, todo lo contrario, lleno de ilusión, de muchacho comprometido, lleno de esperanza porque se recuperaba la democracia en Uruguay y además nos visitaba un héroe que había, entre otros, junto con su pueblo, ayudado a derrotar la sanguinaria dictadura de Somoza. Y ahora estamos parados frente a este ser, lo digo yo, impresentable, desde cualquier perspectiva, no solo la política, no solo la histórica, sino también la humana. Bueno, te voy a contestar primero la pregunta fácil. Le Monde Diplomatique se consigue por suscripción todos los meses. Hay una página web que se llama lemonde.uy y ahí la persona se puede suscribir y bueno, le llega a la casa mes a mes. Cuesta 295 pesos uruguayos si solamente es suscriptor de Le Monde y si a la vez tiene algún producto de la diaria, le cuesta 195 pesos. Está en algunos kioscos también, pero la manera, el encanto de recibirlo en la casa no tiene precio, así que yo a la vez de trabajar ahí, en mi casa somos suscriptores solamente por el placer de recibir el diario Buenísimo, por abajo de la puerta. buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, yendo ahora a la pregunta compleja. Eh, Indudablemente no le reproches nada a esa ilusión de quien fue a sacarle la foto con la camarita a Daniel Ortega, porque ese Daniel Ortega no tiene nada que ver con el de hoy. O sea, no es que era el mismo, no, no. Ni aquella Nicaragua era la misma, ni aquel sandinismo era el mismo, ni por supuesto Daniel Ortega era el mismo. Toda esta oposición nicaragüense, Sergio Ramírez, bueno, Gioconda Belli, Mónica Baltodano, Dora María Telles, todos héroes de la revolución sandinista en mayor o menor medida, ninguno de ellos reniegan del sandinismo, ninguno de ellos reniegan de las transformaciones sociales, ninguno de ellos reniegan de los derechos para todos en una sociedad moderna. Ni reniegan de la izquierda. Quien cambió de manera radical fue Ortega y su círculo más cercano, y cambió simplemente por aferrarse al poder. No estamos hablando ni siquiera de una dictadura del proletariado al estilo de los años 70. Estamos hablando de una persona que no tuvo ningún empacho en aliarse con los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y por lo tanto eliminar la ley de despenalización del aborto en Nicaragua, que había sido una de las grandes conquistas sociales de la revolución. No tuvo ningún empacho en aliarse con el sector más
más elitista de la empresa privada de los grandes capitales nicaragüenses. Es decir, todos los movimientos que él ha ido haciendo han sido para mantenerse en el poder junto con su camarilla más cercana. Dicho esto, un disclaimer. No todos los que en Nicaragua apoyan a Daniel Ortega pueden ser señalados de participar de esta mirada autocrática del mundo. Hay Claro, muchos claro. nicaragüenses de a pie que dejaron muchos años de su vida y muchos familiares, y la vida de muchos familiares en la revolución y en el proceso político nicaragüense, para quienes es, ya no digo difícil, es imposible alejarse del sandinismo oficial, porque forma parte esencial de su vida, sobre todo en los sectores del norte del país, en los sectores rurales, en los sectores montañosos, donde la guerrilla había tenido su mayor base social. Bueno, es gente muy bien intencionada, militantes de a pie, que siguen considerando a Daniel Ortega su líder político y que no tienen la posibilidad real de tomar distancia para entender que Ortega es la antítesis del sandinismo y no la representación del sandinismo. Clarísimo, clarísimo. Desde ese lugar, entonces, si tuviéramos que, para terminar, las reservas que los sistemas políticos van generando, institucionales, políticas, conceptuales, para evitar que las tentaciones autocráticas, las tentaciones autoritarias, las tentaciones, en definitiva, de corte explícito o implícito de libertades. ¿Qué fue lo que falló en Nicaragua para que se instalara esta lógica del poder tan antidemocrática? ¿Es que nunca en realidad estuvieron lo suficientemente desarrolladas ni consolidadas? ¿O es que el individuo y su círculo de poder arrasó con ellas y pasó por encima? Yo creo que el sandinismo generó una serie de espacios democráticos imperfectos durante la década de la revolución, pero había prensa opositora, había libertad de culto, había elecciones democráticas. No olvidemos que el sandinismo gana la elección del 84 con el 60% de los votos. O sea, muy lejos de aquellos 95% con que ganaba Ceausescu en la Rumania de los años 60, ¿no? O sea, estamos hablando de un país donde había oposición durante la construcción del sandinismo. Entonces, la Nicaragua sandinista llevó adelante algunos imperfectos mecanismos democráticos, pero estamos hablando de un país donde también la derecha era muy poderosa. Y estamos hablando de un país donde no solamente hubo 40 años de dictadura somocista, sino que luego de que pierden los sandinistas el gobierno en el 90 con una alianza de centro-derecha, vuelven a perder las elecciones en el 96 con una derecha ultraderecha somocista. Se producen persecuciones, se producen asesinatos políticos, se producen ajustes de cuentas, y eso genera un abroquelamiento muy fuerte de los sectores de izquierda. Entonces yo creo que una derecha muy fuerte, una derecha muy bolsonarista como la que existe en Nicaragua, una derecha que estuvo armada hasta los dientes, bueno, genera también, enrarece mucho el ambiente democrático. Y por eso yo creo que los movimientos de izquierda, pensando en las jugadas que está haciendo el Chile de Boric o la Colombia de Petro, de cuestionar el carácter izquierdista de Daniel Ortega, le hace un gran bien, no a la derecha nicaragüense, le hace un gran bien a la izquierda nicaragüense y le permite a esos sectores que hoy están muy golpeados y que son minoritarios al interior de Nicaragua, porque indudablemente Daniel Ortega sigue teniendo una base electoral importante, no mayoritaria, pero sí importante. Bueno, le hace que desde la izquierda latinoamericana se trate de diferenciar lo que es una izquierda democrática de lo que es una autocracia no izquierdista como la que está llevando adelante Daniel Ortega, me parece que le hace bien no solo al país en su conjunto, sino también y esencialmente a la izquierda nicaragüense.
Te agradezco mucho, Roberto. En todo caso, esperamos para el próximo número. Quiero recordarle a la gente que Le Monde Diplomatique es una publicación mensual y que justamente se edita en el arranque de cada mes, ¿verdad? Así es. Así que entonces en el arranque de mayo tendremos una linda excusa para reencontrarnos a propósito de los contenidos de esta publicación y además de paso nos sacamos el gusto de conversar con vos. ¿Te parece? Será un placer, Alejandro. Gracias, Roberto, por todo, ¿sí? Que pase bien.